es que se produzca ARN mensajero. ¿Para qué? A través de la traducción fuera del núcleo, a nivel de los ribosomas, obviamente se forman las proteínas. Proteínas que usted ya sabe pueden cumplir diferentes funciones, desde estructurales pues hasta en sí decimal. ¿De acuerdo? Son estas copias de ARN de segmentos del ADN las que se utilizan como moldes para dirigir la síntesis de las proteínas en un proceso denominado traducción. Por lo tanto, como vimos en el video anterior de esta serie, el flujo de información genética en las células va del ADN al ARN y de este a las proteínas. En las células eucariotas, los transcritos de ARN sufren una serie de procesamientos en el núcleo, incluyendo su maduración o ajuste antes de que se les permita salir del núcleo. Algo muy importante es que ustedes entiendan de que la cadena inicial de ARN mensajero que se forma no es la definitiva, ¿ya? Vendría a ser como un ARN o un pre-ARN o un ARN, digamos, primario, digamos, ¿ya? Tiene que haber una maduración. En esa maduración intervienen una serie de enzimas, ¿ya?, que van a cortar parte de la cadena, como que también van a colocar o van a anexar, digamos, partes, ¿ya? Intrones y axones en eso, ¿ya? Una vez que madura, digamos, este ARN mensajero, ¿ya?, tal cual es, recién ahí sale, obviamente, pues, a través del polo nuclear y se dirige a los ribosomas, ¿ya? O sea, recuerde que no es la cadena ARN mensajero inicial, la que se forma, no es la definitiva. Dime, ya, lo que pasa, ¿ya?, es que cuando se forma la cadena inicial, vamos a ver un video también, ¿ya? Vamos a ver un video. Cuando se forma la cadena inicial, ¿ya?, dentro de la secuencia, ¿ya?, va a haber unos segmentos que se conocen como intrones, ¿ya?, que forman parte de esa secuencia, pero que no deberían estar ahí. Entonces, así como también hay partes de la cadena ARN que le falta, digamos, ciertos segmentos. A esos segmentos que se van a ser anexados, justamente lo que le falta se le llama exones, ¿de acuerdo? O sea, esa cadena inicial, ¿ya?, de ARN mensajero va a tener intrones y va a necesitar exones, ¿de acuerdo? Que son segmentos, ¿de acuerdo? Entonces, las enzimas, ¿ya?, van a actuar cortando los intrones, ¿ya?, y anexando los exones. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Y ese proceso vendría a ser la maduración, digamos, del ARN mensajero. E inclusive, el ARN mensajero final, digamos, el maduro, hasta a veces es muchas veces más corto que el ARN que se transcribió inicialmente a nivel del ADN, a nivel del núcleo, ¿ya? ¿Se entendió esto? Sí. Sí. La maduración del ARN. Sí, tiene que haberlo. La cadena de ARN no es que se forma, digamos, no es la definitiva, es, digamos, una primaria o inmadura, digamos, ¿ya? ¿Listo? Y ser traducidos a proteínas. Estos procesamientos pueden cambiar aspectos críticos del significado de una molécula de ARN y por tanto resultan cruciales para entender de qué manera las células eucariotas leen el genoma. También hay que tener en cuenta que en algunos genes el producto final es la molécula de ARN, como en las proteínas. Lo que te estaba especificando hace un rato, o sea, toda molécula de ARN también se forma a partir de genes, ¿ah? Solamente que la secuencia final no va a ser aminoácidos, sino va a ser nucleótidos, ARN nucleótidos, ¿ya? Muchas de estas Pero moléculas siempre parten de un gen. O sea, el ARN de mensaje, el ARN de transferencia, el ARN ribosomal siempre se van a formar a partir de genes. ARN se pliegan formando estructuras tridimensionales precisas que desempeñan papeles estructurales y catalíticos dentro de la célula. Algunos ejemplos son el ARN ribosomal, que forma parte de los ribosomas, y el de transferencia, encargado de transportar aminoácidos al ribosoma, participando en la traducción. Empezaremos con el primer paso en la decodificación del genoma, la transcripción, por la cual se forma una molécula de ARN a partir del ADN de un gen. I bet no one can survive these levels.
Las moléculas de ADN contienen cientos o miles de genes. Cada uno presenta una secuencia que indica dónde empieza, llamada promotor o secuencia promotora, que funciona como señal de inicio de la transcripción, y otra que... Lo que te estaba manifestando, siempre en la secuencia de ADN tiene que haber, ¿no?, una parte que actúa, un segmento que actúa como promotor o iniciador, digamos, del proceso de la transcripción de la ADN. Siempre, porque siempre tiene que haber un inicio y un final, algo que indique, digamos, solamente que donde se tiene que iniciar el proceso de la formación del ARN, de los ARN nucleótidos en realidad para que se formen, ¿ya? Y tiene que haber también una parte que indique, digamos, dentro de la cadena dónde va a terminar. Por eso existe un promotor, un terminal, un terminador. Y al centro, obviamente, se va a encontrar la secuencia, pues, de bases nitrogenadas, que le va a servir, obviamente, pues, de base complementaria para que pueda formarse el ARN mensajero, ¿verdad? Indica dónde termina. El terminador... ¿Ah? ¿Qué es lo que determina que una parte de esa promotora? Es un segmento del ADN que le indica a la ARN polimerasa dónde tiene que iniciar justamente la formación del ARN mensajero, que siempre tiene que haber. O sea, le indica ese segmento que le va a indicar, acá inicia, digamos, acá se debe iniciar la secuencia de ARN mensajero que se va a formar. Y el terminador indica dónde va a terminar justamente esta secuencia. Disculpe, ¿puede ser en cualquier lugar? No, en el gen respectivo. Recuerden de que depende de la proteína que se va a formar, porque no se van a formar todas al mismo. Dependiendo de la situación del ciclo de la célula, se van a activar diversos genes. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que obviamente se pueda producir proteínas que necesiten en el momento la célula o que va a necesitar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, dos cosas. Acá actúa el ARN polimerasa de todas maneras. ¿Quién le indica, digamos, dónde inicia y dónde termina? Justamente la secuencia dentro del ADN, segmentos, ya que se conocen como promotor, que es el que le indica dónde tiene que iniciar y dónde termina, el terminador, dónde tiene que finalizar. ¿De acuerdo? Pero también hay otros factores, ¿ya?, que van a influir en cómo se une el ARN polimerasa, ¿ya?, a la secuencia del ADN y comienza a producir el ARN mensajero. Esos son los factores basales, ¿ya?, que pueden ser generales o específicos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, no? ¿Sí? O señal de fin de la transcripción. Ambas señales son fundamentales para que la enzima ARN polimerasa transcriba correctamente los genes y pase por alto las regiones de ADN que no lo son. La ARN polimerasa es una enzima multimédica que actúa de manera similar a las ADN polimerasas estudiadas en otro video del canal. Se conocen varias secuencias promotoras, tanto en procariotas como en eucariotas. Estas regiones presentan secuencias muy conservadas a lo largo de la evolución, que se conocen como secuencias consenso. Por ejemplo, en algunos promotores eucariotas existe una secuencia conocida como caja. Esto de acá, la caja TATA, ¿ya? ¿Qué vendría a ser TATA? Timina y adenina. Ya. Justamente esta es la caja TATA, le llaman, ¿ya? Y siempre digamos, ese fragmento promotor generalmente va a tener esta secuencia específica, siempre, ¿ya? La famosa caja TATA, ¿ya? ¿Y qué vendría a ser la que obviamente, pues, según los estudios, esa secuencia sería pues lo que le indicaría, digamos, a la red polimerasa dónde se tiene que iniciar, porque siempre se mantiene esa secuencia, la caja TATA, ¿de acuerdo? Eso es porque exactamente esas secuencias de timina y adenina le dan, tienen una son menos fuertes sus enlaces con las otras, ¿no? O sea, Sí, sí, en parte, pero sobre todo significaría que es una codificación, digamos, especial, ¿ya? Que obviamente pues indicaría, digamos, dónde se encuentra el segmento promotor, ¿ya?, o iniciador, digamos, de la secuencia, ¿ya? Y como ven ustedes, tanto se da en bacterias como en las células eucariotas, ¿ya? Principalmente, entonces ya saben, a veces pregunta de examen, pues acá, TATA, pregunta de examen, ya dije, cuyo nombre se debe a que es rica en adeninas y timinas.
El promotor cumple la función de indicarle a la ARN polimerasa cuál es el primer nucleótido del gen que deberá leer, al que se denomina nucleótido más 1, en cuál de las dos cadenas se encuentra y en qué dirección avanzará. Por lo tanto, la transcripción se inicia cuando una ARN polimerasa se une al promotor del gen que será transcrito. ¿Quién En precisamente? eucariotas, El que tiene la secuencia. Ya acuérdense de eso. por lo tanto, la transcripción se inicia cuando una ARN polimerasa se une al promotor del gen que será transcrito. En eucariotas, esta unión no ocurre de manera directa, sino que está mediada por un grupo de proteínas llamadas factores basales de transcripción, que veremos en... Eso era lo que te estaba diciendo. Le puedo pasar un videito ya para ver. Lo que pasa es de que, si bien es cierto, está el promotor y el terminador, le indican dónde se inicia, dónde termina. Pero para que se una, obviamente, la polimerasa, la ARN polimerasa, ya necesita de los factores ya basales, ya, que también es un complejo proteico que obviamente va a permitir que se inicie justamente, o que se una, mejor dicho, esta ARN polimerasa. En otro video. La ARN polimerasa procariota, en cambio, consta de una porción denominada núcleo catalítico y una subunidad reguladora, llamada factor sigma, que una vez reconocido el promotor, se libera. Otra diferencia entre los organismos procariotas y eucariotas es que en los primeros existe un solo tipo de enzima ARN polimerasa, capaz de transcribir todos los genes. Sin embargo, distintos factores sigma reconocen promotores diferentes, por lo que la actividad de estos factores es la que determina qué tipo de gen transcribirá en cada momento. En cambio, en los eucariotas existen 3 tipos de ARN polimerasas que interactúan con diferentes factores de transcripción basales y, consecuentemente, con diferentes promotores. La ARN polimerasa 1 es la encargada de sintetizar los ARN ribosomales. La ARN polimerasa 2 sintetiza los ARN mensajeros y la ARN polimerasa 3 los ARN de transferencia. Esa es una pregunta de examen, ¿ya? ARN polimerasa 1 se va a formar ¿qué cosa? ARN ribosomal. Polimerasa 2 se va a formar ARN mensajero y la ARN polimerasa 3 ya es la que te va a formar el ARN transferencia o de transporte. ¿Listo? Entonces ya sabes entonces que la polimerasa se clasifica en 3 y ya sabes que produce cada una de ellas. ¿De acuerdo? Una vez unida al promotor, la ARN polimerasa queda correctamente ubicada de modo que puede iniciar el proceso de polimerización. En este proceso recorre una de las cadenas del gen, la cadena molde, en sentido 3' a 5'. La otra cadena, la antimolde o codificante, no cumple ninguna función en este proceso. A medida que avanza, la ARN polimerasa separa transitoriamente ambas cadenas de ADN, formando una burbuja de transcripción, de manera que deja expuestas unas pocas bases en esa región. Al mismo tiempo, va ubicando ribonucleótidos complementarios frente a la cadena molde. ¿Esa ARN polimerasa es la 3? ¿Cuál? ¿O cuál? La que va a producir ARN mensajero es la tipo 2. Ah, ya esa es la 2. Recuerda, polimerasa 1, ARN ribosomal. Polimerasa 2, mensajero. Y la 3, transferencia. Eso es una pregunta de tu examen. Te estoy dando la fibra. Los ribonucleótidos, que son los sustratos del proceso, se aparean con los desoxirribonucleótidos de la misma manera que estos últimos entre sí, salvo que en los ribonucleótidos la timina es reemplazada por uracilo. Conforme los ribonucleótidos se van apareando mediante puentes de Es hidrógeno. importante, recuerda ya. La timina es reemplazada por quién? Por el uracilo. Por el uracilo, ya, en la cadena de ARN siempre. ¿De acuerdo? ¿Okay? Pero con las bases de la cadena molde,
la misma ARN polimerasa los va uniendo entre sí por enlaces fosfodiéster. Esto ocurre desde ya en la dirección 5' a 3'. La energía necesaria para formar estos enlaces es suministrada por los mismos sustratos, que se encuentran trifosfatados. Al igual que en la duplicación del ADN, la propia ARN polimerasa, junto con otra enzima, eliminan 2 grupos fosfatos de cada monómero, liberando la energía necesaria para formar el enlace fosfodiéster con el nucleótido anterior. En la zona de la burbuja, el ARN naciente se encuentra transitoriamente apareado a la cadena molde, pero a medida que la burbuja avanza se desaparea, permitiendo que ambas cadenas de ADN vuelvan a unirse. Además, y del mismo... O sea, nunca se va a formar una burbuja como la que se da, digamos, en la replicación, ¿no? ¿Ya? Pero, digamos, a medida que va avanzando, obviamente la cadenita va saliendo y la cadena que estaba separada se comienza a unir, ¿de acuerdo? De modo que ocurre en la duplicación del ADN, al ampliarse la horquilla de replicación, por delante de la burbuja, la doble hélice de ADN se superenrolla. Esto frenaría su avance, pero una enzima de la familia de las topoisomerasas se encarga de corregir ese superenrollamiento. ¿Te acuerdas qué función tenía la topoimerasa? La topoimerasa, ¿de acuerdo? Ayuda a la extensión. Claro, o sea, hace que las cadenas, ambas cadenas están íntimamente relacionadas, ¿no? ¿Ya? En cambio, la topoimerasa, ¿qué hacía? Digamos, dividía los enlaces que unían ambas cadenas, ¿ya? Creando, digamos, una separación o liberación de tensión, ¿ya? Y una enzima igual, muy similar, va a justamente actuar a este nivel para que nuevamente se pueda unir íntimamente la cadena. Ahí no actúa la topoisomerasa. ¿Perdón? Ahí no actúa la topoisomerasa. No, una enzima de la familia de la topoimerasa, ¿ya? La topoimerasa siempre va a actuar sobre las cadenas de ADN, ¿de acuerdo? Unas rompiendo enlaces, otras formando enlaces. En este caso formaría enlaces porque a medida que va saliendo, digamos, la cadena de RNA mensajero, ya, obviamente la cadena tiene que ambas cadenas tienen que volverse a unirse. Y una enzima de la familia de topoimerasa cumple esa función de formación de enlaces para que recupere su estructura normal, ¿ya? ¿Cuántas enzimas actúan en la transcripción? En este caso, bueno, son varias en realidad. Básicamente, en la transcripción, netamente en la transcripción del ARN mensajero, actúa solamente la ARN polimerasa, pero otros enzimas van a actuar por... Pasa. Pero otras enzimas, ya, como el factor de basales, ya, van a actuar también, permitiendo que se active o se una la ARN polimerasa y pueda formar el ARN mensajero. Es por eso que se considera de que la principal ya va a ser el ARN polimerasa. Pero en este caso, ¿cuál de ellas? El ARN polimerasa de tipo 2, porque es la que forma el ARN mensajero. ¿De acuerdo? La transcripción finaliza cuando la ARN polimerasa sobrepasa la secuencia terminadora. El ARN recién sintetizado se libera y la burbuja se... Acuérdate, hay un segmento en la cadena de ADN que se conoce como terminador y que indica obviamente pues dónde termina pues la transcripción. Cierra. Como se habrá notado, dado que el ARN es antiparalelo y complementario a la cadena molde, su secuencia es igual, excepto las U en lugar de las T, a la de la cadena antimolde. Por ejemplo, si la cadena molde comienza con TAC, TAG, la hebra antimolde es ATG, ATC, TC, y el ARN obtenido comenzará con AUG, AUC, U, etc. Es por esto que en el caso... de que la timina es reemplazada por el uracilo.
particular de que el producto obtenido sea un ARN mensajero, el que codifica un polipéptido, la cadena antimolde es llamada también codificante y es la que utilizará, por ejemplo, un científico si desea comunicar la secuencia específica de ese gen. Ya, pero aclaremos algo también, ¿ya? Recuerden que esta cadena que se está formando, el ARN mensajero, no es la definitiva, es una primaria, es una inicial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya te especifique de que dentro de esa secuencia va a haber intrones, ¿ya? Y también tiene que utilizar el exón, ¿ya? Que sería pues el corte y el pecado, digamos, ya formarían pues la madura. Van a darse cuenta ahorita, ¿ya? Resumamos los conceptos más importantes. Todos los tipos de ARN se sintetizan por transcripción de diferentes genes. En la transcripción interviene una enzima principal llamada ARN polimerasa, además de otras proteínas con actividades enzimáticas, señalizadoras y reguladoras. Que vendrían a ser los factores basales. La ARN polimerasa recorre la cadena molde de un gen en sentido 3' a 5' y sintetiza moléculas de ARN que resultan ser complementarias y antiparalelas a esa cadena. La transcripción no altera la estructura del ADN. Por ello, una vez que están dadas las condiciones para que un gen determinado se transcriba, este proceso puede ocurrir muchas veces, obteniéndose así muchas moléculas de ARN iguales. De hecho, la liberación casi inmediata de la cadena de ARN del molde de ADN a medida que va siendo sintetizada, supone que se pueden hacer muchas copias de ARN a partir del mismo gen en un tiempo relativamente corto, ya que se puede empezar la síntesis de una molécula de ARN antes de que haya acabado la del anterior. Porque obviamente pues se tiene que formar proteínas en gran cantidad para que cumplan una determinada función. Ya por eso se da constantemente esta transcripción de ARN del mismo tipo, digamos, ¿no? A partir de una secuencia de base de troquel. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver un ratito, quiero que vean esto, los tipos de ARN. ¿Ya? ¿Qué hora es ¿Me avisas? Ahora, ¿ya? En el video anterior de esta serie ya analizamos el proceso mediante el cual los genes se transcriben. A continuación veremos algunas diferencias entre los tres tipos principales de ARN, productos de esa transcripción, y comenzaremos a entender cuál será su papel en la síntesis de... El terminador, ¿cuál era la secuencia? Tata, recuerda. El promotor también era tata. No, el promotor no. ¿Ya? La caja Tata, recuerden, es el iniciador, el promotor. Siempre, ¿ya? Tata es promotor. Caja Tata, promotor. proteínas. Sí, siempre me... Terminador, dije. No, sobre. El promotor. Profesor, ¿le podemos decir también codón? No, acá. Olvídate del codón, esa es otra cosa. Ya. Eso ya, cuando hablemos de traducción, ahí vamos a hablar de codón. No te marees con eso, ¿ya? Perdón, promotor, cajatata, ¿ya? Pónganlo así, promotor igual cajatata, ¿ya? El terminador no hay una secuencia. Según los estudios no hay una secuencia, ¿ya? En el video de hoy vamos a hablar sobre los distintos tipos de ARN. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. La mayoría de las moléculas de ARN mensajero, ribosomal y de transferencia sufren algún tipo de modificación durante su síntesis o luego de ella. Estas modificaciones forman parte de procesos de maduración que les permiten cumplir sus funciones. Un dato curioso es que si bien muchas de las modificaciones son catalizadas por enzimas convencionales, en otras, en cambio, intervienen las ribosimas, que son moléculas de ARN con actividad catalítica. Vamos a comenzar con el ARN mensajero. Las moléculas de ARN mensajero tienen una longitud de 500 a 10.000 ribonucleótidos. Una vez sintetizadas,
se unen a los ribosomas y dan comienzo a la síntesis de proteínas. Que lo vamos a ver la En próxima las células semana. procariotas que no están compartimentalizadas, este encuentro ocurre antes de que haya finalizado la transcripción. Mientras se completa la síntesis del extremo 3' del ARN mensajero, ya la porción 5' puede interactuar con ribosomas y así iniciar la traducción. Todas las proteínas procariotas se sintetizan de esta manera y se dice que en este caso la traducción es cotranscripcional. Lo que pasa es que en la bacteria recuerda que no existe núcleo, no tiene membrana nuclear, mucho menos solamente un poro, pero un nuclear. Entonces se puede dar esta situación que directamente se va formando el ARN mensajero, mientras se forma ya se está haciendo traducción, formación de proteína. Pero eso recuerda a nivel de bacterias, cosas muy diferentes suceden pues a nivel de nuestras células, ¿ya? Ahora, tiene que formarse primero el mensajero, salir, madurar, y ahí recién salir al núcleo, ¿ya? Para que se vaya el ribo a ribosoma, ¿ya? más exacto, ¿no? Sí. En los eucariotas la situación es muy diferente. La transcripción se completa dentro del núcleo, que es donde se aloja el ADN, pero los ribosomas están fuera de él. Lo que sucede entonces es que los ARN mensajeros sufren un proceso de maduración antes de salir del núcleo. Luego deberán pasar a través de los complejos de poro de la envoltura nuclear y recién entonces podrán encontrarse con los ribosomas. Los ARN mensajeros eucariotas, que aún no han sido modificados, se denominan transcritos primarios y los que son procesados, ARN mensajeros maduros. El maduro, recuerda, es el definitivo, ¿ya? En cambio, el que se forma es el primario o inmaduro, ¿ya? La maduración del ARN mensajero consta de 3 modificaciones, todas ellas catalizadas por distintas enzimas, algunas de ellas ribosimas. En primer lugar, mientras la ARN polimerasa está transcribiendo un gen, otra enzima agrega un nucleótido modificado al extremo 5' del ARN mensajero que se está sintetizando. Este nucleótido, denominado capuchón o CAP en inglés, protege al ARN mensajero de la degradación. Es decir, cuando se forma la cadena de ARN mensajero, pues la primaria, ¿ya? ¿Qué sucede? Más o menos 20 nucleótidos, ¿ya? Y se va a formar, hay una enzima, ¿ya? Que va a formar, ¿ya? El capuchón, ¿de acuerdo? Que es un nucleótido especial. Pero ¿por qué es importante que se forme ese capuchón? Porque va a mantener, digamos, o va a evitar, digamos, que la cadena de nucleótidos se deshaga, digamos, o sea degradada, ¿ya? Actúa como un estabilizador, digamos, de la cadena de ARN mensajero que se está formando, ¿ok? De todas maneras tiene que formarse ese capuchón, porque si no, pierde su estructura, se degrada y obviamente pues no podría formarse adecuadamente pues la cadena de ARN mensajero. O sea, solo es un nucleótido adicional en el extremo 5'. Que exactamente te va a evitar de que esta sede, que la cadena de ARN que se está formando se degrada, ¿ya? Número 1 entonces del proceso de maduración, formación del CAP, ¿ya? O capuchón. La unión del ARN mensajero al ribosoma solo se produce ante la presencia de este capuchón. Y justamente, ¿ya? Eso es importante también. Si es que no tiene el ARN final, el definitivo, si no tiene capuchón, no va a poder subir al ribosoma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es más, a nivel de ribosoma, ¿ya? Obligatoriamente se tiene que recepcionar, digamos, ¿ya? La presencia del capuchón para poder iniciar o se pueda producir pues, ese proceso de traducción a nivel de ribosoma. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana. Primero entonces este paso para que pueda formarse o madurar, digamos, el ARN mensajero, ¿ya? La formación del capuchón. ¿Qué hace? Evita que obviamente pierda su estructura. ¿Listo? Capuchón o CAP, ¿ya? En segundo lugar, cuando la transcripción del gen está concluyendo, una enzima agrega una serie de ribonucleótidos de adenina, cola de poliadeninas, al extremo 3' del ARN mensajero transcrito primario.
Esta cola de poli A interviene en la regulación de la estabilidad de los ARN mensajeros. Mira, observa, ¿ok? Mira esta secuencia. ¿Qué ves acá? Solamente aquí full ADN, ¿sí o no? A eso se le conoce como cola de poli A. O sea, el CAP en la inicial y al terminar, la cadena de ARN mensajero, ¿ya? Bueno, en este caso de la maduración, se adicionan obviamente los nucleótidos que tienen pues bases nitrogenadas, en este caso ADN. ¿Para qué sirve eso? Estabilidad. ¿Por dónde va a entrar al ribosoma? ¿Por el 5' o por el 3'? No, tiene que entrar acá, mira, por el 5' por el CAP tiene que entrar obligatoriamente. ¿Ya? Dentro de la maduración, entonces, primero se forma el CAP, número 2, cuando se termina, se tiene que formar la cola de adenina, ¿ya? Que se conoce como cola de poli A, ¿ya? Para poder dar estabilidad final, digamos, a toda la cadena de ARN mensajero. ¿Listo? Ok, segundo paso. Es decir, el tiempo que permanecerán disponibles en el citoplasma para ser traducidos. El último paso de la maduración se conoce como corte y empalme o splicing en inglés, y es el más interesante desde el punto de vista de sus consecuencias. El ARN mensajero sufre un proceso de corte y eliminación de secuencias, llamadas intrones, y el posterior empalme de las secuencias restantes, los exones. Acá entra a tallar la última parte, que es vital, ¿ya? Los cortes de los intrones y el pegado o anexión, digamos, de los exones, ¿de acuerdo? Que sería la última etapa de esta maduración. Splicing, ¿ese se llama el empalme o el corte y empalme? No, el proceso se conoce como splicing. Splicing. ¿Está bien dicho, no? Splicing. ¿Ya? Corte y empalme. Corte y empalme. ¿Corte de quién? De esa secuencia que no necesita, los intrones. ¿Y el empalme de quién? Lo que se necesita, los exones. ¿De acuerdo? De esta manera, el ARN maduro será más corto que el ARN transcrito primario. Así es. ¿Ya? Se podría suponer entonces que los exones son... Se forma, mira, ve, el ARN primario y maduro, digamos, ¿ya? Incluyendo también a los intrones, ¿de acuerdo? En el maduro, en esta tercera etapa de la maduración, ¿ya? Obviamente en el splicing, ¿ya? Se hacen los cortes de todos los intrones y se empalma o se pega, ¿ya? Los exones. Son las secuencias que contienen información que será traducida y que los intrones son las secuencias sin información. Sin embargo... Pero date cuenta también que quién es el que mantiene toda la estabilidad, ¿ya? Obviamente, el CAP y la cola de poli A, ¿de acuerdo? Evitando el CAP sobre todo que se degrade, ¿ya? Y estabilidad final le da la cola de poli A. Se ha observado que, por ejemplo, en diferentes tipos de células de un mismo organismo, transcritos primarios obtenidos a partir del mismo gen son procesados por splicing en más de una forma. Es decir, lo que en una célula se interpreta como exón, en otra podría interpretarse como intrón y ser removido. Este corte y empalme alternativo o splicing alternativo permite obtener moléculas de ARN mensajero maduro diferentes a partir de moléculas de ARN mensajero transcritos primarios originalmente idénticos, lo cual da finalmente como resultado polipéptidos con distintas funciones. Eso favorece pues la diversidad de proteínas que se va a formar. ¿De acuerdo? ¿Se entendí? No, repito. Lo que sucede, mira, lo que sucede es que también se puede dar este tipo de situación a partir de ARN primarios iguales, ¿ya? Por diversos procesos de corte y empalme, splicing, ¿ya? Se pueden formar al final, ¿ya? ARN mensajeros diferentes, ARN maduros diferentes. Y a partir de cada uno de esos ARN maduros diferentes se va a formar proteínas diferentes. ¿Se entendió? O sea, el anterior era de que solo era una cadena de ARN mensajero ya maduro. Ya, uno solo. Pero en el alternativo puede ser varios. Claro, puede ser varios. Pero eso ya depende ya de una cuestión genética de activación o no también en la formación de las proteínas. Eso lo vamos a ver ya la próxima semana. ¿Ok?
ya, pero se puede dar también esto, ya, el splicing alternativo, en la cual se van a formar proteínas diferentes a partir de un ARN primario, ya, de ARN primarios iguales. ¿Por qué? Porque ¿quién va a determinar al final, digamos, la secuencia de la proteína? Siempre va a ser el ARN, en este caso maduro, ¿ya? Al cual se le hacen los cortes y empalmes, se le hace el splicing. Entonces, por eso decía, hay situaciones en las cuales a partir de ARN primarios iguales, ¿ya? Por cortes y empalmes, al final se van a formar ARN mensajeros maduros, diferentes, y por ende también proteínas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Lo que sucede ¿qué es lo que sucede cuando los intrones son cortados? ¿Se degradan o son limpiados para el corte? Lo que pasa es que los intrones no tendrían, digamos, una determinada función, es por eso que necesitan ser removidos, porque podrían alterar la traducción, digamos, de maduración. Ya, en cambio, ¿qué sucede? Los exones, en cambio, a veces es necesario, ¿ya? Porque siempre, digamos, entiendan algo, dentro de todos los procesos biológicos que se dan a nivel celular, siempre hay formas de regular y encima arreglar, digamos, las secuencias, no solamente de ADN, sino también de ARN. Hay enzimas que favorecen y evitan inclusive hasta las mutaciones. ¿Ibas a preguntar algo? Los exones son las partes que se quedan, ¿verdad? Los exones no, son las partes que ¿O se son anexan. añadidas? Añadidas, pegadas, por eso corte y empalme. Es que como en esa imagen salió más pequeño, Ya, a ver, aquí ya. Perdón. es que en la imagen que pusieron en el video primero estaba esto estaba largo y luego salió los exones, pero salió más corto, o sea, como Sí. que los Puede esos se pasar fueron. eso, por cuestiones de corte y empalme. La primaria, ya, generalmente, según los estudios, se refiere que es bastante larga, pero por corte y empalme puede reducir. No necesariamente tiene que ser el mismo tamaño. Ah, ya. No, ¿Ya? sí, pero sí, solo no quedaban los exones. Claro, se anexaban, pero no sabemos cuántos intrones se están cortando de la cadena, porque no es que haya uno o dos, sino puedan haber muchos. No, claro, pero digo que de la misma cadena entre intrones y exones, los únicos que van a quedar. Al final, lo que se anexan, que serían los exones, solamente quedan exones, nada más. ¿Ya? Empalmados. Pegados, mejor dicho, para que lo entiendan. Ya, tu pregunta era. ¿Qué sucede con los intrones después de que salen de la cadena? Son degradados porque recuerda que todos son nucleótidos, pues, o sea, se necesita esos nucleótidos. ¿Ya? Sigamos. Este tema y su relevancia serán tratados con mayor profundidad en otro video del canal. Nada de esto sucede en las bacterias, dado que la transcripción y la traducción ocurren de manera simultánea. Al toque. Al cabo de estos tres pasos, los ARN mensajeros maduros presentan un capuchón en su extremo 5' y una cola de poli A en su extremo 3' y no contienen intrones. De este modo, salen del núcleo. Exactamente. Recuerden, no puede, lo que son cortados de la cadena son los intrones. Los que son anexados, ¿quiénes son? Los exones. ¿De acuerdo? Lo cierto es que al final, este ARN mensajero maduro, ¿ya? Va a tener un CAP, va a tener su cola de poli A, ¿ya? Y ya la secuencia, ¿ya? De bases nitrogenadas, nucleótidos con bases nitrogenadas, ya de manera ya específica y que te va a conocer y que va a ingresar, digamos, a la traducción a nivel de los ribosomas. ¿De acuerdo? Listo. Pero todo ese, recuerda, es proceso de maduración. A ver, recapitulemos. En la maduración, ¿cuál es el primer proceso que se da? La formación del campo. Ya el capuchón. Segundo proceso, la cola de poli A. Tercer proceso, el splicing o corte y empalme. ¿De quiénes? Se cortan los intrones y se pegan los exones. Al final, ya, este ARN mensajero ya está listo para entrar a la traducción. Solo que, recuerden de que ustedes, a nivel biológico, ¿ya? Siempre hay enzimas que van a regular todo. Y si hay alguna alteración, obviamente también hay enzimas que van a arreglar. Y eso es lo que sucede en el splicing. ¿Ya? Un intrón puede alterar, digamos, una traducción, no puede estar. Entonces hay enzimas que justamente regulan, digamos, la cadena, o arreglan, digamos, la cadena, cortando justamente los intrones. Y hay otras enzimas que arreglan, digamos, la secuencia, ¿ya?
¿Agregando quién? A los exomas. Lo cierto es que al final tiene que estar un ARN mensajero ya maduro, listo para que entre la traducción, ¿ok? A nivel ribosomal, donde ya está, digamos, la secuencia de nitrógenos con base en nitrogenadas específicas para la proteína que se va a formar, y obviamente tiene que tener su CAP y su cola de poli obligatoriamente. Porque ¿qué hacía el CAP? ¿Te acuerdas? Evitaba que se degradara, digamos, la cadena, mientras que el polía ya le daba la estabilidad final, digamos, a la cadena de la ARN. Recién ahí, este ARN mensajero ya se considera maduro y sale del núcleo nuclear y se dirige obviamente pues a nivel de los ribosomas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del ARN ribosomal y los ribosomas. Como ya vimos en un video anterior de esta serie, el ARN ribosomal forma parte de los ribosomas. Uno de los motivos por los que se dice que los ribosomas son fábricas de proteínas es porque contienen la enzima encargada de formar las uniones peptídicas entre los aminoácidos. Al analizar la composición de un ribosoma, encontramos unas pocas moléculas de ARN ribosomal asociadas con alrededor de 50 proteínas. Cada ribosoma está constituido por dos subunidades de diferente tamaño, llamadas simplemente subunidad mayor y subunidad menor. En una célula procariota hay miles de ellos, y en una eucariota el número asciende a millones. Los ribosomas bacterianos son apenas más pequeños que los de eucariotas, pero muy similares en su función. En las bacterias, por transcripción, se obtiene una única molécula de pre-ARN ribosomal que se ensambla con las proteínas ribosomales recién mencionadas. Al mismo tiempo, la molécula de pre-ARN ribosomal es sometida a varios cortes y otras modificaciones químicas. Como resultado de este procesamiento, se producen tres tipos de ARN ribosomal de diferente longitud, que se pliegan en el espacio y adquieren estructuras tridimensionales específicas. Dos de ellos quedarán formando parte de la subunidad mayor y el otro de la menor. En las células eucariotas existen 4 tipos de ARN ribosomales, de los cuales 3 son muy parecidos a los de las bacterias y se obtienen de la misma forma, a partir de un largo ARN ribosomal o pre-ARN ribosomal. En estas células, el proceso de armado de las subunidades ribosomales se produce en un compartimiento particular del núcleo llamado nucleolo. Allí se encuentran muchas copias del gen que codifica el pre-ARN ribosomal. En el nucleolo ocurren varios procesos. En primer lugar, la síntesis del pre-ARN ribosomal mediante el proceso de transcripción que vimos en el video anterior. Luego, el ensamblado con las proteínas ribosomales y también el procesamiento, cortes y otras modificaciones químicas hasta obtener los 3 tipos de ARN ribosomal, cada uno con su estructura espacial específica. A ello se suma un pequeño ARN ribosomal sintetizado fuera del nucleolo. Como resultado, se obtienen subunidades menores y mayores, que al igual que los ARN mensajeros, saldrán del núcleo hacia el citoplasma y participarán en la traducción. Como veremos más adelante, para que una subunidad menor se asocie con una subunidad mayor y se forme un ribosoma activo, esto es muy importante, por si acaso, ya las subunidades de los ribosomas ya prácticamente están separadas, ya, y están inactivas. ¿Cuándo se unen? Cuando se une el ARN mensajero. Ahí recién ya se une para justamente la síntesis proteica. Tiene que haber unión todavía del ARN mensajero para que se puedan unir. Antes están separadas. Ahí nada. será necesario el encuentro con un ARN mensajero. Mientras este encuentro no ocurra, las subunidades permanecerán separadas e inactivas. Por último, vamos a ver el ARN de transferencia. Los ARN de transferencia son moléculas relativamente pequeñas, de 70 a 90 ribonucleótidos, que al igual que los ARN ribosomales, son el resultado de moléculas precursoras.
los pre-ARN de transferencia que atraviesan un procesamiento de cortes y otras modificaciones químicas. También, ¿Eso qué significa entonces? O sea, toda cadena de ARN que se inicia o pre o primaria, ya sea ribosomal, mensajera o de transferencia, va a sufrir qué cosa de splice. Cortes bien, ¿de acuerdo? al igual que los ARN ribosomales, los ARN de transferencia se pliegan en el espacio y adquieren una estructura particular. Algunos nucleótidos de la molécula se aparean entre sí y forman regiones de doble cadena. Esta estructura secundaria característica se conoce como hoja de trébol. Otros plegamientos determinan una estructura tridimensional final en forma de L. En el caso de las células eucariotas, una vez que una molécula de ARN de transferencia se pliega como hoja de trébol. Muy importante acá, miren, ve, justo ya que estaba hablando la doctora acerca del codón, ¿ya? No sé si se puede aprender acá. ¿Qué dice acá? Anticodón. ¿Cómo está formado? Por un triplete de qué? De base nitrógeno. Muy importante el anticodón, ¿ya? Para que se una al codón del ARN mensajero, ¿ya? Y obviamente pues indique dónde tiene, o el lugar donde tiene que estar un aminoácido específico, y obviamente pues forma pues la cadena de aminoácidos. ¿Qué vendría a ser la proteína? ¿De acuerdo? Otros plegamientos determinan una estructura tridimensional final en forma de L. En el caso de las células eucariotas, una vez que una molécula de ARN de transferencia se sintetizó y plegó correctamente, sale del núcleo por un poro de la envoltura hacia el citoplasma, donde participará de la traducción. Todos los ARN de transferencia, una vez maduros, tienen en su extremo 3' la secuencia CCA. Esta región de la molécula es el sitio de unión a un aminoácido. Ya, esta secuencia CCA ya prácticamente vendría a ser como el receptor para que pueda unirse el aminoácido, ¿de acuerdo? Siempre va a estar esa secuencia CCA. El complejo formado se llama aminoácido ARN de transferencia. Así lo van a La encontrar. unión de un ARN de transferencia y un aminoácido se puede representar con la siguiente ecuación. Más adelante veremos que existen diferentes ARN de transferencia capaces de unirse de manera específica a los diferentes aminoácidos. Listo, y obviamente, básicamente transporta el aminoácido. Esa cadena que se unían los aminoácidos, esa era del ribosoma. ¿Estás hablando de cuál? ¿De la transferencia? No, sí, pero se un rato. A ver, de transferencia, ¿no? Ya, esta de acá, ¿te refieres a esta cadenita de acá? De la secuencia CCA que te dije, ya, ARN de transferencia. Esa secuencia de CCA ya actuaría como un receptor, ¿para qué? Para que se unan los aminoácidos, ¿de acuerdo? Solamente de que hay ARN de transferencia ya que tiene la capacidad de poder unirse a diferentes aminoácidos, puede transportar, ¿de acuerdo? A diferentes aminoácidos. Muy bien, ¿hasta acá estamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Acá vamos a complicar un poco, ¿ya? Si entiendes esto, ya entendiste eso. Pero te hablé yo de que había enzimas que regulaban inclusive la unión de la ARN polimerasa a la cadena de ADN, ¿ya? Si bien es cierto, hablamos de promotor y terminador, el promotor era la secuencia del ADN que iniciaba, donde determinaba o le indicaba, digamos, a la ARN polimerasa donde se iniciaba la transcripción, y el terminador obviamente era donde finalizaba, ¿ya? Pero también para que se una la ARN polimerasa también hay un complejo proteínico o hay enzimas reguladoras de esta unión, ya que se conocen como estos factores basales que pueden ser generales y también específicos, ¿ya? Son reguladoras. Vamos a ver. Población de la transcripción en eucariotas. Bienvenidos a una nueva edición de NutriMente. Algunos genes
son de expresión constitutiva a niveles constantes, tal como ocurre con el gen que codifica la ATP sintasa, que está activo en todas las células. Otros genes solo se expresan en una cierta etapa del desarrollo o en un tejido o tipo celular y requieren factores específicos de transcripción que no están activos en todas las células ni en todo momento. No te hagas galleta con esto, recuerda de que dependiendo de la situación de la célula, el ciclo celular, la función que cumpla, se van a activar ciertos genes y se activan otros, ¿ya? No te hagas el problema con esto, ¿ya? Eso está regulado también por otros genes también, ¿ya? Lo importante es de que aprendamos estos factores de basar la regulación. La actividad de los factores específicos de transcripción se controla por señales que la célula recibe del medio. Estas señales disparan una cascada de procesos que activan esos factores necesarios para la expresión de sus genes blanco. Ya sabes que esto está sustentado en la comunicación celular, acuérdense, ¿ya? ¿Ya? Hay células que producen ligandos y estos son recepcionados por otra y bueno, ya sabes que se activan los segundos mensajeros y estos cumplen una determinada función, activan digamos a las funciones efectoras, ¿ya? Proteínas efectoras y esos son los que producen los cambios a nivel de toda la célula, ¿ya? Las hormonas de naturaleza proteica reconocen receptores en la membrana celular. La unión al receptor provoca una cascada de procesos conocidos como transducción de señal. Veremos esos procesos con más detalle en otros videos del canal. La cascada finaliza con la activación o ¿Qué ligandos son los que generalmente son los que van a actuar a este nivel? Generalmente las hormonas, ¿ya? Hormonas, por ejemplo, actúan muchísimo justamente en la activación pues, de los procesos de transcripción. inhibición de un factor de transcripción específico, modificando de este modo la expresión de un gen o grupo de genes En relacionados. general del proceso de comunicación, ¿verdad? Las señales reguladoras más conocidas de la actividad de los genes son las hormonas. La interacción de una hormona con el receptor desencadena una señal que será transmitida al ADN en uno o más sitios específicos y activa un gen o conjunto de genes determinados. Por ejemplo, las hormonas esteroides, como los glucocorticoides y las hormonas sexuales, al ser liposolubles, atraviesan la membrana por difusión y se unen a sus receptores. Estos receptores se localizan en el citoplasma, unidos a proteínas denominadas chaperonas. La unión de la hormona con el receptor provoca la liberación de la chaperona y un cambio conformacional en el receptor que deja expuesta una señal de localización nuclear que le permite atravesar el polo nuclear. En el núcleo, el complejo hormona-receptor se une a la secuencia reguladora de un gen específico que se activará siempre y cuando los complejos formen dímeros, lo que desencadenará su transcripción. Cuando el elemento regulador transcripcional es una secuencia de ADN, O sea que la transcripción básicamente ya va a tener que obligatoriamente estar activada a través de ligandos, ¿de acuerdo? ¿Y qué ligandos generalmente son los que van a actuar? Principalmente van a ser las hormonas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Tú ya sabes cómo es el proceso de la comunicación celular, ya sabes que es recepcionado el ligando, ya se forman los segundos mensajeros y así se activan las proteínas, ¿de acuerdo? Las proteínas efectoras y se da el cambio a nivel celular. O, en este caso, la activación de la transcripción. ¿Listo? en el cromosoma donde se localiza el gen a regular, se denomina regulación en cis. Cuando la naturaleza y el origen de los elementos de regulación son diferentes de la secuencia a controlar, la regulación es de tipo trans. Esto incluiría a los factores de transcripción generales, los específicos del tejido y las proteínas regulatorias con capacidad de unión al ADN. Como hemos visto, en las células eucariotas existe una familia de proteínas llamadas genéricamente factores de transcripción. A su vez, estas proteínas se dividen en dos grandes grupos, los factores de transcripción basales y los factores de transcripción específicos.
Los primeros permiten que la ARN polimerasa reconozca un gen y lo transcriba. Se ensamblan a una secuencia conservada evolutivamente, una secuencia consenso, en los promotores eucariotas. Por ejemplo, la caja Ya data aprendiste que mencionamos en un video anterior. Pero ¿quién Esto determina permite la unión justamente- de la... ¿Quién determina que justamente ese ARN polimerasa reconozca el gen y se puede unir a la cadena? Ya es justamente los factores de transcripción, en este caso basales. ¿Ya? O sea, ese es el que va a permitir obviamente que se una la ARN polimerasa. Permite la unión. ¿Ya? Mientras que, ¿quién determina dónde tiene que iniciar? ¿Se acuerdan cómo se llama? El promotor. ¿Y dónde debe terminar? El terminador, ¿ya? Pero los factores de transcripción basales, ¿ya? Son los que van a permitir obviamente pues, la unión de la ARN polimerasa. Permite que reconozca inclusive el gen que va a transcribir. Enzima ARN polimerasa 2. Por su parte, los factores de transcripción específicos regulan la tasa de transcripción y son particulares de cada gen. Estas proteínas tienen función reguladora y además participan en la remodelación de la cromatina. In vivo, estos factores permiten que se ensamblen los factores de transcripción basales y la ARN polimerasa 2 en la secuencia promotora. Los factores específicos que incrementan la tasa de transcripción se denominan activadores y los que reprimen la transcripción, represores. Los activadores o los represores se unen a secuencias de nucleótidos del ADN que están a miles de nucleótidos río arriba o río abajo del promotor. Estas secuencias de nucleótidos, que se caracterizan por ser secuencias palíndromas, pues se leen igual en ambos sentidos, se llaman enhancers, potenciadoras, intensificadoras o amplificadoras si interaccionan con una y los que reprimen la transcripción, regulan la tasa de transcripción y son particulares de cada gen. Estas Ya, mira. Vamos a recapitular para que entiendan. Ya, estos factores de transcripción que son proteínas, complejos proteínicos, se dividen, ya saben, en basales y específicos. El basal es el que va a permitir la unión ya de la ARN polimerasa. ¿De qué tipo? Dos. ¿De acuerdo? Y obviamente va a permitir que reconozca el gen y obviamente surja la transcripción, ya como hemos estado viendo en un inicio. Pero también hay los específicos, ¿ya? Son los que van a regular justamente la transcripción, ¿de acuerdo? O sea, se van a unir a la ARN polimerasa y van a regular justamente la transcripción. ¿Se entiende, no? Uno permite que se una la ARN polimerasa y los específicos regulan, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay pues... proteínas tienen función reguladora y además participan en la remodelación de la cromatina. In vivo, estos factores permiten que se ensamblen los factores de transcripción basales y la ARN polimerasa 2 en la secuencia promotora. Los factores específicos que incrementan la tasa de transcripción se denominan activadores y los que reprimen la transcripción, represores. Entonces, dentro de los específicos que regulan justamente la transcripción, hay proteínas que van a ser activadores que favorecen la transcripción y va a haber represores que inhiben la transcripción. ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Otra vez? Ah, Activadores y represores. sí, hay activadores y represores, por eso. Los basales ayudan a que el ARN polimerasa se una a la cadena de ADN y obviamente reconoce el gen y empieza la transcripción. Pero los específicos son los que van a regular esto, ¿ya? ¿Y cómo lo regulan, digamos, la transcripción? Hay unos que activan, es decir, favorecen la transcripción, y hay otros que reprimen, ¿ya? Al unísono hay activadores y hay represores, ¿ok? Y es por eso que ustedes lo ven, mira, ve, unido al ARN polimerasa. ¿Listo? Los activadores o los represores se unen a secuencias de nucleótidos del ADN que están a miles de nucleótidos río arriba o río abajo del promotor. En la cadena, Estas secuencias de nucleótidos, que se caracterizan por ser secuencias palíndromas,
pues se leen igual en ambos sentidos, se llaman enhancers, potenciadoras, intensificadoras o amplificadoras si interaccionan con un activador, y silenciadoras si son afines a un represor. Los factores de transcripción específicos activadores poseen una estructura modular con dos dominios funcionales, un dominio de unión y un dominio de activación. Por su dominio de unión se une a la secuencia potenciadora específica en el ADN. Este dominio presenta motivos o diseños estructurales específicos y requiere la presencia de otro factor activador. Se forma entonces un dímero funcional. Estos dímeros pueden ser iguales, homodímeros, o distintos, heterodímeros, lo que amplía el repertorio de los factores de transcripción específicos. Cada proteína del par se une de manera no covalente con la mitad de la secuencia palindrómica del ADN y ocupa 2 vueltas de la hélice. La unión con el ADN es débil y no separa la doble hélice. Ya, no se me malen más, porque ya se van a maler acá. Entonces, recuerde usted, ya, si dentro de los específicos que son los que regulan, ya hay activadores y hay represores, nada más. ¿Y cómo se da eso? Obviamente, pues, como tú ves acá, formando dímeros, ¿de acuerdo? ¿Ok? Nada más, no te marees más. ¿Listo? Y hay otra, y encima después, y ahí eso te voy a dejar de tarea, ya te voy a dejar de tarea. Ya, encima, después hay un proceso post, digamos, la transcripción, ¿de acuerdo? Hay otro proceso, digamos, porque no es que ya el ARN se queda libre, sino que tiene que pasar algo con el ARN mensajero. Ya tiene que pasar justamente algo con los nucleótidos. Ya, eso ya se da en el proceso post-transcripción, que te voy a dejar de tarea. Ahorita tengo que ver esto primero. ¿Listo? Ya, venga doctora, venga rápido, porque si no, no me olvido. Ya. Son activadores o represores formando dímeros. Claro, ¿cómo actúan? Formando dímeros, ¿ya? Dímeros proteicos, ¿ya? En la misma cadena de ADN con la ARN polimerasa. Dímeros, ya, cuando yo hablo de dímero, escucha un ratito, cuando yo hablo de dímero, es la ARN polimerasa, ¿ya? Más la proteína que está cumpliendo activación o represión. Dímero, 2, ¿de acuerdo? Dímero viene de 2. Una es la ARN polimerasa y la otra es el factor específico que va a cumplir la función de activador, ¿ya? O la función de represor. ¿Listo? ¿Entendió? Sí, Ya. ya. Listo, ahora sí.